Hola, muy buen día. Gracias por estar aquí. Soy su hermana en Cristo, Rita Blanco, y es una bendición poder compartir juntos este devocional de la palabra del Señor. Esto es Devocionales que edifican, Rita Blanco. Mi deseo es que este mensaje edifique nuestras vidas y fortalezca nuestra relación con el Señor Jesucristo, obedeciendo también al llamado de su palabra a exhortarnos y animarnos unos a otros cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto lo vemos en Hebreos 3:13. También deseo obedecer el mandato de compartir la palabra de Dios con otras personas para que más vidas puedan conocer de su amor y de su verdad. Veamos Mateo 28:19 que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Le invito a compartir este mensaje para que otras personas también reciban la bendición de la palabra de Dios. Hoy es martes, junio 2 del 2026 y el devocional de hoy lo he titulado ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los judaizantes? Descripción. Uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento es la defensa del Evangelio de la Gracia frente a las enseñanzas de los judaizantes. A primera vista, la diferencia entre ambos grupos puede parecer pequeña, pues tanto los cristianos como los judaizantes reconocían al Dios de Israel y afirmaban creer que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, existía una diferencia fundamental que afectaba directamente el mensaje de la salvación. Los cristianos enseñaban que el ser humano es salvo únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Los judaizantes, en cambio, sostenían que la fe en el Señor Jesús debía complementarse con ciertas prácticas de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión y otras observancias judías. De esta manera, añadían requisitos humanos a la obra perfecta realizada por Cristo en la cruz. Este asunto fue tan serio que los apóstoles dedicaron tiempo a corregirlo y defender la pureza del Evangelio a través de pasajes como Hechos 15, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses y Colosenses. Vemos que la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la gracia de Dios recibida por la fe. Comprender esta diferencia nos ayuda a valorar la suficiencia de Cristo y a mantenernos firmes en el Evangelio verdadero proclamado por los apóstoles. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que uno de los mayores desafíos que enfrentó la iglesia primitiva fue la influencia de los judaizantes. Aunque afirmaban creer en Cristo, enseñaban que la fe en Él no era suficiente para la salvación. Sostenían que los creyentes gentiles debían además guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, para ser aceptados por Dios. Esta controversia aparece claramente en Hechos 15:1, donde algunos hombres llegaron de Judea enseñando: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Observe que el problema no era la práctica de la circuncisión en sí, sino convertirla en un requisito para la salvación. Estaban añadiendo una condición humana a la obra perfecta de Cristo. La enseñanza causó tal preocupación que los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén para tratar el asunto. Durante aquel concilio, Pedro declaró que Dios había purificado los corazones de los creyentes gentiles por la fe y preguntó ¿por qué poner sobre ellos un yugo que ni los propios judíos habían podido llevar? Finalmente, veamos en Hechos 15, del 9 al 11, que nos dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Esta declaración resume la posición cristiana. La salvación es por gracia mediante la fe. Más adelante, los líderes de Jerusalén enviaron una carta a las iglesias aclarando que quienes habían enseñado esas doctrinas no habían recibido autorización apostólica. En Hechos 15:24 se registra: o os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Esto demuestra que la enseñanza judaizante producía confusión y desviaba a los creyentes de la seguridad que se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo enfrentó este mismo problema en la región de Galacia.
Allí escribió una de las declaraciones más contundentes de todo el Nuevo Testamento. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto lo vemos en Gálatas 2:16. Pablo repite la idea varias veces en el mismo versículo para enfatizar que ninguna persona puede obtener justicia delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Por eso, también preguntó a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto lo vemos en Gálatas 3:2. Su argumento es sencillo. Dios les había concedido el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo, no cuando realizaron obras de la ley. La experiencia misma de los creyentes confirmaba el mensaje de la gracia. Pablo incluso advirtió sobre el peligro espiritual de regresar a un sistema de justificación basado en obras. En Gálatas 5, del 1 al 4, enseña que quien busca justificarse por la ley se aparta del principio de la gracia. No significa que la persona deba vivir en desobediencia, sino que puede confiar en sus propios méritos para obtener el favor de Dios. La misma verdad aparece en Romanos 3:28, donde Pablo concluye: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. No depende de rituales, tradiciones ni esfuerzos humanos, sino de la obra redentora del Salvador. Asimismo, Efesios 2:8-9 nos enseña: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido. Si pudiera obtenerse mediante obras humanas, el hombre tendría motivo para jactarse. Pero Dios ha diseñado el plan de salvación para que toda la gloria pertenezca a Cristo. Pablo también habló de su propia experiencia en Filipenses 3, del 3 al 9. Antes de conocer al Señor, confiaba en sus credenciales religiosas, su obediencia a la ley y sus privilegios como judío. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo, consideró todas esas cosas como pérdida, comparadas con el valor de conocer al Salvador. Su confianza ya no estaba en su propia justicia, sino en la justicia que proviene de Dios por medio de la fe. Finalmente, Colosenses 2, del 16 al 17 advierte que nadie debe ser juzgado por cuestiones relacionadas con comidas, bebidas, fiestas religiosas o días especiales. Pablo explica que esas cosas eran sombras que apuntaban hacia Cristo. Una vez que Él vino y cumplió el propósito de la ley, los creyentes no debían volver a depender de aquellos símbolos como medio de aceptación delante de Dios. Por tanto, la diferencia fundamental entre los cristianos y los judaizantes era el fundamento de la salvación. Los cristianos confiaban únicamente en la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Los judaizantes, en cambio, añadían requisitos de la ley como condición para obtener la salvación. El Evangelio proclama que Cristo es suficiente. Los judaizantes enseñaban que Cristo más las obras era necesario. Esa diferencia fue tan importante en el primer siglo como lo sigue siendo hoy, porque la verdadera esperanza del creyente descansa únicamente en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en este devocional. Si este mensaje de la palabra del Señor fue de bendición para su vida, le ruego suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con otros para que más personas reciban también el consuelo y la esperanza que viene de Dios.